Acompáñenme, por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Su boletín dice, ¡qué carácter! ¿Algunos de ustedes le han dicho eso? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes conoce gente que la mamá, el papá, el abuelo, el primo, el tío, alguien de la familia que siempre le, uy, qué carácter? ¿Ha pasado? ¿No? Algunos dicen, es que mi nieto es un buenito, es un alma de Dios, un pan de Dios, no hace nada, tiene un carácter suave. Hay otros que dicen, no, es que mi mamá, mi papá, no, mi tío, qué carácter, tiene un carácter súper fuerte. Hoy vamos a hablar de este tema porque para nosotros en Río el carácter es uno de los valores fundamentales para llegar a ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. ¿Ok? Y he vuelto a traerme, encontré hace tiempo que no, estaba muy digital yo, ¿no? Y moviendo los libros encontré esta Biblia que yo usaba hace 30 libras. Yo usaba esta Biblia, está toda subrayada, toda dañadita, pero así es como tiene que estar, ¿no? Bien trabajadita. Quiero volver a dejar las pantallas y usar más los libros de papel, ¿verdad? Los que huelen a tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Yo tengo la versión NBD, la Nueva Biblia al día, y dice, la actitud de ustedes o el carácter de ustedes debe ser como el de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, tanto en el cielo como en la tierra y aún debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para que le den la gloria a Dios el Padre. Ese es uno de los versos que más me impacta en la Biblia, porque habla del carácter de Jesús. ¿Usted se ha topado alguna vez con una persona que le dice, usted no sabe quién soy yo? ¿Le ha pasado? A mí me contaron un chiste que pasó así en Estados Unidos, donde la gente, pocas pulgas, ¿no? Y llega este ecuatoriano pelucón y no estaba pues el carro que había solicitado. Llegó del aeropuerto, iba a pedir el auto para irse a Disney, no sé dónde. Y este señor le dice a la del counter, pero es que usted no sabe quién soy yo. Entonces la señorita prende el micrófono y dice, alguien que está aquí en la sala conoce al Señor porque él no sabe quién es. Siguiente. Ni él sabía quién era. Pero es que hay veces que las personas dicen ese tipo de cosas, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, ¿verdad? Jesús no fue así. Jesús fue manso y humilde de corazón. Y aun siendo Dios, dice la Biblia, que tuvo un carácter manso y humilde y se humilló hasta lo sumo para que Dios lo exalte hasta lo sumo. Vamos a hablar del carácter del día de hoy y obviamente el Señor Jesús es nuestro ejemplo de vida y cómo deberíamos ser. Pero vamos a ver la historia de alguien más, alguien con el que seguramente muchos de nosotros nos vamos a relacionar muy bien. A lo largo de la vida, uno va desarrollando su carácter, ¿verdad? Ese conjunto de cualidades que nos hacen únicos y nos hacen diferentes del resto. ¿Alguien conoce a Adriano, que está por allá? Mi gran amigo Adriano Gabriel Bustos, de las Mercedes. Adriano es excelente chef, pero no lo cuenta nadie. El que lo conoce sabe que por el tiempo, y no has estudiado chef, ¿verdad? Ya te sale de nación, de adentro, ¿verdad? Me acuerdo que un día Adriano dijo, vamos a tu casa a cocinar algo. Y yo dije, ¿será? Mejor compro unas Alka-Seltzer, alguna cosa, ¿no? Total, pero de chuparse los dedos, espectacular. Y es ese conjunto de características que uno aprende a lo largo de la vida lo que lo hacen a uno
quién es. Entonces, cuando la tarea nos dice, oye, vamos a comer algo, uno enseguida dice, ¿vas a cocinar vos? ¿Me explico? Cuando alguien conoce a Diego y lo ve trabajando y lo ve fuera de la oficina, uno se da cuenta que es la misma persona. En el trabajo no es uno y fuera del trabajo es otro. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tuvo padres, tuvo experiencias en la vida y tomó decisiones que formaron su carácter. Esas cualidades que lo hacen único y diferente a los demás. Y así cada uno de nosotros. Existe una distinción en cuanto a caracteres. De hecho, algunos hablan de caracteres fuertes y caracteres débiles. Por ejemplo, por un lado, la fuerza del carácter es la capacidad de mantener tu elección a pesar de eventos y factores que te encuentres en el camino. Es decir, a pesar de la adversidad, tú mantienes tu carácter firme. Y otros, por el contrario, consideran personas de débil carácter a aquellas que son fácilmente dominadas por el carácter de los demás. Fíjese usted que cuando nos toca predicar, a los que nos toca compartir el mensaje, casi siempre durante esa semana, y aquí está Mark, Diego, algunos de los que comparten, esa semana somos probados justo en el tema que vamos a predicar. El día viernes, yo venía de Guayaquil, el jueves estuve dando unas conferencias a algunas de las empresas para las que trabajo y cada vez que yo puedo comparto un poco del Evangelio durante las conferencias y suelto verdades del Señor. Y el día viernes, yo llegué 11 de la noche el jueves y tenía que ir a dejar a las nenas 7 de la mañana a la escuela, así que salí todo ya vestido para dar la siguiente conferencia a las 8 y por primera vez en 14 años viviendo en Cuenca, yo choqué. Por primera vez. No fue un gran choque, fue eso que usted llega a una esquina, hay un carro delante suyo y usted mira y no hay carros y asume que el Señor ya se fue. Y yo no lo miré, entonces yo avancé y ¡poc! Lo golpeé. Y enseguida, todo el mundo, porque está corriendo, ¿no? Algunos están empillamados, algunas tienen rímel en un ojo y en el otro no. Usted sabe cómo es, 7 de la mañana es el horario de los zombies, ¿no? Es peligroso ese horario. La gente está o dormida o grosera, violenta, ¿no? Y yo estaba ya internado, listo, entonces yo me bajo y lo primero que veo es, no sabía cómo reaccionar. Primera vez en mi vida que había chocado, a mí me han chocado, pero yo he sido muy correcto. Entonces lo primero que sentí yo, tengo que tratar a este Señor como esperaría que me traten a mí. Entonces lo primero que hago es acercarme al Señor, le digo, nenas, tranquilas, mis 2 hijas estaban atrás. Señor, está bien, y el Señor se baja ya con ganas de pelear, ¿no? Le digo, Señor, está bien, discúlpeme, fue mi error, yo le voy a pagar todo. Aunque justamente no he renovado el seguro del carro, y esa fue la mayor molestia de mi mujer. Sí. Ahí es donde uno piensa en el Dieguito, ¿no? Ay, Dieguito, ¿por qué no lo llamé? El Señor estaba con su esposa y con sus 2 hijos igual yendo a la escuela. El carro no ha sido de él, ha sido prestado. Así que ese rato a uno le toca tragar saliva, decir, hagamos lo que hay que hacer. Y el hombre tenía toda la cara de decirme, vamos a pelear porque te me vas a ir. Y yo le digo, créame, delante de Dios, yo le voy a pagar lo que sea necesario. Bueno, tuve que llamar, cancelar la conferencia, 1 hora y media parado ahí. Mi mujer vino, llevó a las nenas a la escuela y me tocó pagar una suma fuerte de dinero que me dolió. No la tenía, tuve que hacer algunas cosas. Pero cuando terminó todo este espectáculo, porque hasta video y toda la cosa con el policía y todo, yo me voy y le doy la mano y le digo, le pido que me disculpe. Nunca en mi vida me había pasado. Y el hombre se quedó tranquilo. Dijo, gracias. Y al policía yo le dije, gracias por haber sido justo y por no haber querido hacer cosas chuecas. Y mientras yo me voy, yo escuché mi voz en mi cabeza, ¿no? Carácter. Porque esa suma fuerte de dinero que tuve que pagar no estaba contemplada en mi presupuesto. Y obviamente usted sabe lo que significa. Entonces nos tocará comer arroz con limón toda la semana y hacer algunos ajustes. Pero yo preferí ese rato, y se lo dije a mi esposa, prefiero ser justo ante los ojos de Dios y hacer lo que es correcto. Porque aquí es el campo donde uno prueba lo que el domingo va a compartir. Y créanme que yo estuve muy bajoneado todo el día porque algunos de ustedes han chocado, pero no, yo sé que algunos ya son carro chocón, ¿verdad? Pero me refiero a los que no les gusta, o sea, que cuidan su carro y
Usted sabe lo que le quiero decir, ¿verdad? Para un ejecutivo muchas veces su vehículo es la imagen que uno proyecta, ¿no? Entonces, todo eso me golpeó en este tema puntual. Y hablaba yo del carácter. ¿Qué significa tener un carácter fuerte y un carácter débil? Carácter fuerte, mantenerte firme a pesar de las adversidades. Y el carácter débil, que se deja llevar por el momento. Y lo turro fue que mientras estaba esperando que me abra el banco para poder sacar algo de dinero, el policía y el señor chocado comenzaron a hablar de todos los accidentes en los que habían estado. Decapitados, muertes, vacas, no sé qué, niños. Y fue horrible. Pero ellos se dejaron llevar por el momento. Yo callado. Yo no vengo a hablar de esas cosas porque ya iba a terminar psicoseado después yo. Así que me enfoqué en lo que hoy vengo a compartirles, el tema del carácter. Y para aprender de alguien que como nosotros muchas veces ha tenido un carácter fluctuante, vamos a leer el día de hoy la historia de alguien muy particular. Vamos a repasar unos momentos la vida de Simón Pedro y lo que el Señor Jesucristo pacientemente le fue enseñando para convertirlo en un hombre ejemplar, un pilar de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué nos enfocamos en la vida de Pedro hoy? Porque quizá en su vida y en sus acciones, todos nosotros podemos vernos reflejados a nosotros mismos. Podemos ver reflejado el amplio carácter del ser humano. Casi todos nos podemos relacionar con él. ¿Y cómo respondió su carácter en diferentes momentos y circunstancias cerca de Jesús? Por eso pedí no tener pantalla hoy, para que todos metamos la cabeza en la Biblia. ¿Les parece? ¿Está bien? Disculpen los que no quieran, que querían la pantallita, pero si usted no tiene Biblia, dése vuelta y busque a alguien que tenga un celular o una Biblia de verdad física para que la podamos leer todos juntos. Vamos a ver algunos pasajes de la vida de Pedro. Comenzamos con Lucas capítulo 5, versículo 1. No se quede sin leer, para que después no diga que yo me inventé o le dije algo que salió de mi chungo nomás. Que esto es palabra de Dios, ¿ok? Primer momento importante, cuando Jesús lo llamó a Pedro, a Simón. Y Simón honra su nombre. He escuchado a algunos predicadores por ahí decir que el nombre Simón significa junco que lleva el viento, pero no es cierto. El nombre Simón significa el que es escuchado. O sea, el que habla y es escuchado. Cuando Pedro hablaba, la gente lo escuchaba. Eso habla de su nombre, porque él sí era líder, él era pescador. Y como socio tenía un señor llamado Zebedeo, y sus dos hijos eran Juan y Jacobo, o Santiago, luego se lo conoció. Imagínense, era un hombre de negocios, ¿no? Simón escucha, obedece y es sensible a reconocer que estaba frente a un hombre especial y decide seguirle dejándolo todo. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice así: un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores las habían dejado allí mientras lavaban sus redes. Él subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca le enseñaba a la gente. Quiere decir que Simón estaba al ladito de él en la misma barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: por favor, lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa tus redes para pescar. Recuerden, primera vez que se encontraban los dos. Simón le respondió: Rabí, que quiere decir maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo ordenas, voy a echar las redes. Ellos hicieron lo que él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Es importante que note estos detalles del primer encuentro de Jesús. Las redes se rompían, le pidió: echa al otro lado. Pedro escuchó y obedeció. Entonces, dice, ellos fueron y llenaron todas las dos barcas hasta que se empezaron a hundir. ¿Alguno ha pescado así? Yo la última vez que fui a pescar saqué un zapato. Fui a Yabiuco y me dijeron: no, pues Longo, más arriba, aquí no hay nada. 6 horas ahí metido, no perdimos nada. Pero sacaron tantos peces que se hundían las barcas.
Quiero que recuerde esta imagen, por favor. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y sus demás compañeros estaban asombrados por la gran pesca que habían hecho. También estaban asombrados Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que era el socio de Simón. Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, porque de ahora en adelante serás pescador de hombres, de seres humanos. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Primer encuentro de Pedro con Jesús, hombre de negocios, no tenía ni que ganar ni que perder, estaba desanimado. Los pescadores en ese momento no usaban como hoy en día trajes contra el agua, las botas, el sombrero, casi que iban desnudos, por eso eran muy quemados por el sol. Y Pedro, después de haber trabajado toda la noche, había escuchado a este maestro de la ley, por eso le dice maestro, no porque fuera su maestro, sino como cuando usted ve pasar a alguien y le dice ingeniero, doctor, licenciado, y él le dice maestro, porque lo había estado escuchando, estaba ahí al ladito en la barca, ¿no? Pero después de haberlo escuchado predicar, dijo: con un poquito de fe, ojo, solo un poquito de fe, porque tú me lo ordenas, voy a echar la red. Si usted hubiera trabajado toda la noche, ¿qué diría? Usted sabe de Dios, de la ley, pero usted no sabe de pesca. Yo soy el propio, ¿verdad? Pero él dijo: porque tú lo ordenas. Fue sensible a la voz de Dios en su primer encuentro. Y dice luego, dejándolo todo. Es interesante, algunos no terminan de entender qué significa el dejarlo todo. No es que él dejó a su mujer, dejó a sus hijos, porque después él viene a sanar a la suegra, ¿no? Con Jesús. O sea, dejó todo el negocio, dejó todo lo que era un gran enfoque. No es que allá hay topas mujeres, me voy con Jesús. No, él deja el negocio y lo que era su primordial fuente de alimento para seguir al maestro sin dejar a su familia. Es importante que lo entendamos, ¿no? Pero Jesús le dijo: sígueme. Quiero que recuerde muy bien esto de aquí. Jesús lo busca, le dice: echa la red al otro lado, él obedece, peces hasta reventar, se rompen las redes, finalmente le dice: sígueme, y lo deja todo. Primer encuentro que personalmente creo yo tiene que haber marcado de una manera impresionante su vida. Tiene que haber dejado los ojos cuadrados, un milagrazo como ese. Segunda cosa que me pareció muy interesante, cuando Pedro caminó sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Cómo fue Pedro ahí? Yo no sé si usted se relaciona con Pedro en el primer encuentro. ¿Usted hubiera sido como Pedro si hubiera visto un milagro, hubiera seguido a esa persona que le hizo el milagro? No lo sé, pero creo que Pedro fue muy educado en ese momento, como para decir: mira, hemos pescado toda la noche, pero porque tú lo dices obedeceré. ¿Me explico? Fue muy educado, muy un hombre de negocios en ese momento. Pero en este segundo encuentro, en este segundo momento crucial de la vida de Pedro, pasa algo diferente. Pedro en este caso fue atrevido, fue valiente, fue lanzado, sin calcular el peso de sus actos o palabras. Y aún así, escúcheme bien, no existe otro ser humano que haya caminado sobre el agua, de ida y de regreso. Escuche bien, Mateo capítulo 14, verso 22, dice: mientras despedía a la multitud, Jesús les pidió a los discípulos que se subieran a la barca y fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, esa hora en que uno está que ya no jala más o se despierta, ¿le ha pasado? Esa es la hora del hambre. Cuando uno está despierto dice: un snack, alguna cosita, ¿verdad? Un arrocito con huevo, una piernita de chancho, no sé cómo sea usted, pero esa hora es la hora en la que la gente está, ¿verdad? Eran las 3 de la mañana y en el mundo espiritual las horas tienen un sentido importante. 3 de la tarde, la hora de la oración, 3 de la mañana, si algunos de ustedes sabían, pero eso es una hora espiritual muy poderosa. Aún los que son del adversario buscan esa hora para golpear, para hacer daño, para pedirle a Satanás algunas cosas. Entonces, era una hora importante y simbólica, y por eso dice
Mateo, a las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Fue un momento de shock y espiritualmente fuerte. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de espanto: ¡Gasparín! No, dice, es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les gritó: ¡calma! ¿Verdad? ¡Calma! No tengan miedo. Tú has estado en el lago de Galilea, ¿verdad? ¿Galilea fue? Sí, en el mar de Galilea. Se ve así, pero nada, ¿no? Y cómo hay tormentas, y dicen que cuando hay tormentas realmente son olas enormes. Es de no creer viendo algo tan apacible. Dice: calma, no tengan miedo, soy yo. Señor, le gritó Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Yo me imagino que Jesús tiene que haberse reído. Está bien, ven. Perdónenme, pero es una locura. Es una locura. ¿Alguno de ustedes haría algo así? Ve un fantasma así: soy yo. Ok, auxilio. Y él no, él dice: si eres tú, manda que yo también vaya. Atrevido, imprudente, alocado, pero caminó sobre el agua. Sin vacilar, de una, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía, de la inmensidad, yo pensé de su estupidez, de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y tiene que haberse matado de la risa. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te digo, pues shuncho. Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. ¿Cómo cree que subieron a la barca? Caminando, pues. Ok, Jesús también se hundió. Caminando. Jesús lo levantó y Pedro volvió a caminar sobre el agua. Puede haber sido lo que usted quiera, pero no existe otro como él, que haya caminado sobre el agua 2 veces. Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y le dijeron: no cabe duda de que tú eres el Hijo de Dios. No sé cómo usted reaccionaría en un momento así, pero es interesante ver cómo Pedro reaccionó. Muchos de nosotros hemos sido así, imprudentes, lanzados, alocados, a la hora de hacer un negocio, a la hora de, no, es que me caso porque me caso, me endeudo porque me endeudo, vas a ver que me sale la plata y no te sale. Me lanzo a hacer el negocio, me lanzo a hacer esto y no te sale. Pero si Jesús está en tu barca, Él te va a levantar y todo va a estar bien. Aunque estés empapado, muerto de miedo, vas a volver caminando sobrenaturalmente a la barca. Porque de eso se trata el carácter. Mire cómo el carácter del Pedro va cambiando de a poco. Tercera vez, Mateo 16, más adelantito, versículo 13. Jesús les hace una gran pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos en ese rato. Capítulo 16 de Mateo, versículo 13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: chicos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, que soy yo. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro contestó sin vacilar. En otras versiones dice, respondió impetuosamente. Enseguida. No es que Pedro, algunos piensan, ¿no? ¿Y ustedes quién dice que soy? Pedro, estoy recibiendo energías del universo. No. Pedro respondió de one, impetuoso, sin pensar, de nuevo, porque así era su carácter, como el de muchos de nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se lo tiene que haber quedado mirando otra vez y le dijo: bendito eres, Simón, hijo de Juan o de Jonás, dependiendo de su versión,
porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Esto no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. Le cambió de nombre ese instante. Pedro significa, o en el original griego es Petros, que significa pequeña roca. Y ahora yo digo que tú eres Petros, Pedro, pequeña roca. Y sobre esta roca, esta Petra, este peñón del tamaño de este lugar, sobre lo que acabas de decir, que es del tamaño de esta roca, yo edificaré mi iglesia. Es importante hacer la declaración. Pedro no fue el primer papa que no supo que era papa. Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dice, y ahora yo digo que tú eres una pequeña roca. Ya no eres simplemente el que la gente escucha nomás. Ahora eres un hombre de carácter firme, fuerte. Y sobre lo que acabas de decir, que es una verdad del tamaño de una catedral, yo edificaré mi eclesía, que es otra cosa. ¿Ok? Y además sigue, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y eso no se lo decía solo a Pedro, nos lo decía a todos nosotros. Pero Pedro lo escuchó de primera mano, porque era una conversación entre los dos. ¿Cómo se sentiría usted si viene el presidente de la nación, si viene un hombre multimillonario, si viene el mismo Jesucristo y le dice esto a usted? Tendrás todo el dinero del Estado para hacer todo lo que quieras a favor de quien quieras. Como José en Egipto en su momento, serás el número 2 del gobierno. Lo que tú digas se hará. Lo que tú prohíbas se prohibirá, lo que tú permitas se permitirá. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, yo hasta le cambia la voz a uno. Gracias. ¿Verdad? ¿Me explico? Eso pasa. Y a Pedro le pasó esto. Simón fue inspirado por Dios, aunque fue impetuoso, le toca una prueba interesante, porque le han dicho, te voy a dar mucho poder y tu carácter va a cambiar y tu nombre va a cambiar. Y miren lo que pasa con esta declaración más adelante. En el versículo 16, en el capítulo 16 y en el versículo 21, es decir, un poquito más allá, pasa algo interesante. Y dice, otro encontrón de Pedro. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces, esto es impresionante, entonces Pedro lo llevó aparte. Vení. Ven. Lo llevó aparte y comenzó a regañarlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo Pedro. Eso jamás te sucederá a ti. Porque ahora yo soy el que permite y no permite. Porque ahora yo soy el que... Yo me imaginé hace rato ese meme donde está Batman con Robin y le mete un sheteg en la trompa, ¿no? ¡Calla, sonso! Porque literalmente Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué? Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y luego Jesús se da la vuelta y le dice a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere serme seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y Pedro con la cajeta en el piso, ¿no? Clonk. Porque hace un segundo le dijo, te daré las llaves del cielo. Y todo lo que prohíbas será prohibido y todo lo que permitas será permitido. Entonces, primer ejercicio torpe del pobre de Pedro, que no solamente es torpe, sino que no mide sus palabras. Pedro es adulador, no tiene conciencia del futuro y tal vez desde esta nueva posición de influencia se sienta con poder y autoridad para corregir al Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Por aquí está, no sé si vieron a mis terremotitos, ¿verdad? Pero así son. Papi, estás equivocado. No se dice así. No se dice así, ¿qué, mi amor? Me dice alguna cosa en inglés, tú sabes, ¿no? Rasha. Se dice así, rasha.
Le digo, mi amor, ¿sabes de qué estás hablando? No, es que yo escuché. Y a veces uno se ríe, ¿no? Porque con los guaguas pasa así. Pero este momento Jesús se enoja porque se da cuenta de que Pedro no ha entendido el poder que le estaba dando a él y a todos los cristianos que lo sigan. Porque lo que le está diciendo es, acomódate, no vayas a Jerusalén, no mueras por la humanidad. Lengua viperina. Y Pedro no se dio cuenta que estaba siendo usado por el diablo. Y por eso Pedro se sorprende cuando Jesús le dice, apártate de mí, enemigo, apártate de mí, adversario, apártate de mí, Satanás, porque eso fue lo que le dijo. Yo no me imagino qué habrá pasado en la cabeza de Pedro. ¿Qué hice? ¿Qué dije? No se dio cuenta. Pero así muchas veces nosotros cometemos esas torpezas cuando hablamos. Ven, yo te voy a llevar donde el pastor porque somos amigos. Ven, yo te consigo trabajo porque soy hermano del primo del cuñado que se casa con la hija de Lenin. Y pasa, ¿verdad? Y cometemos torpezas. Espérese, todavía no vaya Miguel, espérese, regrese. Siempre hay alguien que le gusta llamar la atención, ¿no? Hola, Miguel. No, echando, broma. Porque te vas a quedar ahí media hora más. Yo todavía quieren, seguimos estudiando. Entonces va a estar ahí yo. No, pobrecito. Denle una mucha, ¿dónde está la? Denle una mucha para que no se sienta mal después. Que lo hago avergonzar a mi amigo querido. Quinto momento importante. Algunos de ustedes no recuerdan esto de aquí, pero es, de nuevo, cajeta al piso. Mateo 17, más adelantito, versículo 1. 6 días después de esto, imagínense, una semana entera, Pedro, ¿qué hice? Ahora tengo que cambiar, ¿no? Porque ya metí la pata. 6 días después de esto, Jesús con Pedro y Jacobo y Juan hermanos, subió a la cima de un elevado monte para estar a solas. Y allí pasó un milagro. Jesús, como Power Ranger, ¿verdad?, se transfiguró. O tal vez los Power Rangers quisieron ser como Jesús, ¿verdad? Pero literalmente dice que el rostro de él brillaba como el sol y sus ropas blancas como la luz. Ese rato Jesús se transfiguró, fue un momento espectacular. Su rostro se volvió brillante como el sol, su ropa blanca como la luz. Y de pronto, esto es increíble, Moisés y Elías aparecieron. Recuerda que ellos no han muerto, ¿verdad? Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. El tema de Moisés requiere un debate doxológico profundo, porque mucha gente dice, pero sí murió, Josué lo enterró. Aquí dice que no, porque los muertos no vuelven a la vida. Moisés representaba toda la ley, Elías a los profetas. Entonces, en ese instante, esas 3 personas conversando, párame bola aquí, no se me distraigan. En ese instante, esas 3 personas hablando representan el centro de la Biblia: Jesús, Moisés y Elías, o al revés, Moisés, Elías y Jesús. Es toda la Biblia en una conversación. Entonces, obviamente, Pedro se da cuenta de esto y dice que Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos podamos quedar aquí. 6 días antes había dicho una estupidez, entonces le tocaba hacer lamebotas, adulador. Si quieres podemos hacer 3 enramadas así, ¿verdad? Unos niditos para que se queden, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y los discípulos se postraron en tierra temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, chicos, no tengan miedo. No lo corrigió otra vez, no lo avergonzó. No, tranquilo. Y en ese momento Pedro se dio cuenta de que el amor de Jesús por él era incondicional. Aunque hubiera hecho una torpeza antes, aunque ahorita hubiera tratado de ser adulador, se dio cuenta de que Pedro era amado por quien era. Pero le iba a costar muelas aprenderlo. Más adelante, en Marcos capítulo 14, versículo 27, Jesús es entregado para ser llevado a la cruz. Usted sabe, juzgado injustamente. Y aquí Pedro, y no quiero alargarme, tal vez les doy las citas para que ustedes lean, ¿verdad? Porque después Miguel va a volver. Marcos 14, versículo 27.
y Mateo 26, 49. Marcos 14, 27, voy a tratarle rapidito. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro le dijo de nuevo, impulsivamente: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús lo tiene que haber vuelto a mirar y con una sonrisa de compasión: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. ¡No!, exclamó Pedro enfáticamente. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Y ya sabemos qué pasó. Hay una parte en la Biblia, porque cada uno habla de ciertos detalles, ¿no? Pero hay una parte en la que dice que Jesús estaba ahí cuando por tercera vez Pedro lo negó y Jesús lo miró. Esa mirada de Jesús hizo que Pedro salga corriendo a llorar amargamente. Pero fíjense cómo Jesús todo el rato estaba ahí para moldear el carácter de Pedro, moldear el carácter de Pedro. Más adelante dice: Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús, dice Mateo, hablando de Pedro, sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús cogió la oreja, tiene que haber soplado, limpiado, lo sana, la vuelve a poner en su lugar, pero se vira donde Pedro y en lugar de decirle: oye, bruto, ¿qué te pasa?, le dice: Pedro, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes, Pedro? Hasta ahora no entiendes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me mandaría todo un ejército de ángeles para defenderme. Y Pedro ya tiene que haber estado con la lágrima aquí. Y yo me imagino la mano de Jesús en el hombro de Pedro, pero Jesús siendo agarrado y jalado. Y él estaba así todavía agarrándole a Pedro y dijo: deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Escritura. Pedro tiene que haber estado hecho un mar de emociones, porque ha sido, y no sé ustedes si se reflejan en Pedro, pero yo sí, ¿verdad? Le fallé al maestro, entonces ahora se volvió violento. Pedro no solamente fue violento, sino que fue cobarde en el momento en el que tenía que dar la cara. Y todo este mar de emociones, yo creo que tal vez las mujeres se pueden identificar mucho más en este sentido, con tanta mezcla de emoción a la vez. Para el hombre puede ser un cortocircuito. Pero imagínense sentirse culpable, avergonzado por haber sido cobarde, por haber dicho: daré mi vida por ti, y no lo hizo. Y todo lo que puede haber sentido. Pedro estaba en una situación sumamente complicada. Y para ir terminando, quiero que vayamos a Juan, capítulo 21, en el versículo 1. Porque la historia de Pedro es larga, pero estos 7 momentos que hemos visto les pueden mostrar la importancia de que Jesús estuvo ahí para moldear el carácter Pedro, y a través de Pedro enseñarnos a nosotros cómo debe ser moldeado nuestro carácter. Escuchen lo que pasa aquí, porque yo, si lloro me perdonan, ¿ok? Porque cada vez que lo he leído he vuelto a llorar, pero dice: después de esto Jesús se apareció una vez más a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Era la tercera vez que Jesús ya había resucitado y era la tercera vez que se le aparecía a los discípulos. Y así fue como sucedió, cuenta Juan, que estuvo ahí mismo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Eran 7 de los 12. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y ellos le contestaron: nosotros vamos contigo. Salieron de allí y se subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Se acuerda del principio? No pescaron nada. Pedro de nuevo estaba desnudo, como pescador, con poca ropa. Pedro había dicho: después de todos los milagros, después de todo lo que he vivido, estos 3 años intensos, vuelvo al empleo anterior. Desecho todo lo que he aprendido. Yo me imagino que ese me voy a pescar tiene que haber sido lleno de
pesadumbre, de vergüenza, y no pescaron nada. Y en la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Y Jesús les grita: muchachos, como a 100 metros, dice 200 codos, ¿tienen algo para comer? No, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. No sé ustedes, pero se repite el primer momento. Así lo hicieron y ya no podían sacar la red del agua por tantos pescados que tenía. El discípulo a quien Jesús quería mucho, el que está escribiendo esto, Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y cuando Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, Pedro se puso la ropa, pues estaba casi desnudo, y se tiró al agua. Pedro se tiró al agua. No sé si ustedes lo entienden, pero era su segunda oportunidad. Después de todo lo que había vivido, de todas sus estupideces. Y yo me relaciono con él, porque en Pedro está reflejado el carácter de todos nosotros como seres humanos, que hemos dicho tantas estupideces, hemos sido tan torpes, hemos dicho: tú no sabes quién soy yo. Pero ante la mirada de Jesús y su amor, el carácter nos cambia. Y Pedro se dio cuenta que Jesús estaba ahí, y estaba a 100 metros, y probablemente el longo no sabía nadar, pero se tiró al agua porque dijo: ahí está Jesús. Y cuando llegaron y se encontraron con él, todos se quedaron callados, porque no querían decirle: ¿en serio eres Jesús? Porque era cuerpo glorificado, ellos lo habían visto masacrado. Entonces como que: ¿eres tú? ¿No eres tú? Y pasa algo increíble para mí. Después de desayunar, dice, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro tiene que ver agachado la cabeza, empapado, secándose a las brasas, y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí hay algo interesante. Jesús le dijo: ¿tú me agapes? Ese fue el verbo que usó el Señor. ¿Tú me amas con el amor eterno con el que yo te amo? Y Pedro le respondió en el original: sí, Señor, tú sabes que te fileo, te estimo, te aprecio, pero siento vergüenza. Y Jesús le dice: entonces, si por lo menos me quieres un poquito, cuida a mi gente, cuida a mi rebaño. Y le vuelve a preguntar: ¿ya no me amas más que esto? Solamente le dice: ¿me amas? Y le dice: tú sabes que te quiero. Y le dice: cuida mis ovejas. Y por tercera vez le dice: Pedro, entonces, ¿solo me aprecias? Y dice que Pedro se entristeció mucho de que le diga por tercera vez: solo me quieres. Entonces le dijo: Señor, y yo me lo imagino a Pedro con la lágrima aquí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Tú sabes que te fallé. Tú sabes que fui un cobarde. Tú sabes que me hice el grandote cuando soy un tonto. Tú sabes que ese nombre de Pedro no me calza muy bien. Y Jesús luego habla con él y le dice una vez más: cuida mis ovejas. Y luego le cuenta cómo va a ser la muerte de él. Le dice, ¿no? Literalmente: es verdad que cuando eras más joven tú mismo te vestías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro y así glorificaría a Dios. Y finalmente le dijo: sígueme. La misma historia se repite en dos momentos. Jesús tiene las mismas respuestas para él, pero ahora Pedro entiende que hay una segunda oportunidad. Y cuando el Señor se va y asciende a los cielos, después de este último encuentro con Jesús, la vida de Pedro
toma un giro de 180 grados. Y escúcheme bien, es Pedro quien corre a la tumba y presencia el regreso del Mesías. Es él quien luego, lleno del poder del Espíritu Santo, predica un mensaje poderoso y alrededor de 3,000 personas se convierten a Jesús en un solo día. Es Pedro quien sana multitudes solo con su sombra por el poder del Espíritu Santo. Es Pedro quien tiene la visión del cielo y dice: mata y come, para restaurar lo que la gente consideraba impuro. Y esa fue una forma de explicar que nosotros ya no somos impuros, porque antes el evangelio era solo para los judíos, y él le dijo: no llames impuro a lo que yo he santificado, solo para la comida, sino también para tu trato con la gente. La gente también es pura por la sangre de Jesús. Y es Pedro quien hace las paces con el apóstol Pablo para que pueda enfocarse en alcanzar a los no judíos. En una de sus cartas, Pablo lo trata súper mal a Pedro, pero cuando usted lee primera y segunda de Pedro, se encuentra con que Pedro dice: reciban con mucho afecto a nuestro amado hermano Pablo. Es otro hombre, es otra persona. Y para terminar, quiero que entendamos esto, iglesia. Dios quiere que maduremos en carácter, tanto personal como colectivamente. Es decir, que tenemos que caminar fieles al mensaje de Jesucristo para vivir una vida madura, una vida santa, diferente al resto, cada vez más parecida a Cristo. Que si usted lo choca, quien sea, usted se porte con madurez y con carácter. Que si ustedes le quieren hacer un mal negocio, usted muestre la cara de Cristo diciendo: yo no podría aceptar esa coima, eso yo no lo podría hacer. Que si alguien le plantea que usted sea infiel a su pareja, usted diga: perdóname, Dios me está viendo y yo hice un pacto con Él para serle fiel a mi esposo, a mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros necesitamos tener el carácter de Cristo como individuos, para que todos juntos como iglesia reflejemos al mundo quién es nuestro Señor. Por eso para Río el carácter es un valor importantísimo, porque no seremos llevados con un carácter débil por cualquier cosa que me digan. Ahora creo esto, mañana creo esto otro. No, tenemos que ser gente de carácter firme, como dije al inicio de este mensaje para ustedes. Gente que a pesar de la adversidad mantiene firme su decisión. Como dijo Pablo en su momento: yo sé en quién he creído y con carácter firme me mantengo. Aunque tenga deudas y no sepa de dónde van a salir, Jehová será mi luz y mi salvación. Él es mi esperanza, Él es mi Padre, Él es mi proveedor. Y aunque tenga deudas, el Señor me ayudará a administrar mejor el dinero y saldré de estas. Aunque tenga problemas con mi pareja, el Señor será mi escudo y mi fortaleza, como dijo Diego en la mañana. De eso se trata, de tener un carácter ecuánime, sólido y correcto. Porque solo así la gente verá que somos una Biblia abierta, una carta abierta al mundo. Nuestros amigos tal vez no lean la Biblia como nosotros, pero tú serás esa Biblia abierta que la gente leerá por tu carácter. Termino diciéndole algo importantísimo: la madurez del carácter no viene con los años, sino con la aceptación de responsabilidad. Porque hombría, carácter y semejanza a Cristo son sinónimos. De eso se trata. Mientras el mundo busca mejores métodos, Dios busca mejores hombres, mejores mujeres, personas de carácter. Así que si algo podemos aprender el día de hoy de nuestro amado hermano en la fe, el apóstol Pedro, aprendamos esto: encontrarse con Jesús no significa que de la noche a la mañana tu carácter va a cambiar, pero sí que por el estar expuesto a conocer a Jesús, tu vida va a ser diferente. Y eventualmente tú mirarás para atrás y dirás: wow, soy otro. Y la gente dirá: ¿cómo has cambiado? Cada vez que te veo, veo a Jesús. Eso fue lo último que me dijo mi hija hace unos días al hacerla acostar: papi, cuando yo te veo cantar, me haces acuerdo a Jesús. Créame que hasta ahí yo llegué, ¿no? Me armé de valor para no llorar delante de ella. Gracias, mi amor. Y salí a llorar con mi mujer, porque ese rato entendí: algo estoy haciendo bien. De eso se trata, que cuando la gente te vea, vea a Jesús. Vea a Jesús.
Pongámonos de pie, por favor.